¿quiénes somos? No es una pregunta que nos responde el espejo. Por un lado, somos todo con lo que nos relacionamos. Somos nuestra familia, somos nuestros amigos, somos consumidores, somos creadores. Somos parte de un complejo engranaje que tiene a nuestro mundo en marcha. También somos lo que pensamos en nosotros mismos, pero lo que de verdad define quiénes somos es el qué queremos ser. Estamos hechos del mismo material que nuestros sueños, y nuestras ideas están hechas del mismo material que nosotros. El mundo en el que vivimos nos invita a plasmar parte de nosotros en él, a dejar una marca, a trascender. Cada cambio que hacemos impacta también a nuestro entorno. ¿Qué queremos ser? Se convierte en quiénes somos cuando hacemos. Queremos ayudarte a ser quien tú eres. Somos la Escuela de Negocios de América Latina con mayor proyección global, con nuestra base firme en México y nuestro espíritu extendiéndose por el mundo. Una comunidad de líderes y mentes sobresalientes que cambian desde su espíritu la realidad de los negocios. Tú eres lo que nosotros somos. EGADE Business School. Minds Igniting Change. Bienvenidos a un episodio más de EGADE Future Forum. Yo soy Jaime Martínez Bones, director de la sede Ciudad de México de EGADE Business School, y quiero agradecer a toda la gente conectándose el día de hoy para una conversación fascinante sobre un tema visto como cada vez más importante para las organizaciones, que es el Customer Experience Management o la administración de la experiencia del cliente. Quisiera dar un poco de introducción antes de darle la palabra y presentar a nuestros invitados del foro del día de hoy. El tema de la experiencia del cliente ha ido cobrando auge en la medida en la que tenemos a consumidores con mayores expectativas sobre lo que las organizaciones deben de realizar y cómo deben de proveer esos servicios y bienes. Tenemos más puntos cada vez de interacción y más momentos de comunicación entre la organización y las comunidades, las audiencias internas y externas. Y ahí entran, por ejemplo, las redes sociales. Ahí entra el concepto de que las organizaciones generen una tribu de consumidores que evangelicen y que promuevan la marca y con quienes la marca y la organización estén en continua conversación, ¿no? Como una especie pues, de comunidad longeva y de largo plazo. Y tienes también el interés por crear estrategias que integren todos estos actores dentro de la empresa que tengan esa interacción con las audiencias, integrarlos a todos bajo una sola visión, una sola estrategia que estandarice la voz, digamos, el tipo de experiencia, el tono de las experiencias de esas audiencias internas y externas con la organización. Pero paradójicamente, al mismo tiempo, pues tenemos temas como la famosa brecha en la experiencia del cliente, que es la diferencia que hay entre la opinión que tienen frecuentemente los líderes, los y las CEOs y gerentes directivos de las organizaciones sobre la calidad de la experiencia del cliente que brindan, pero por otro lado, cómo evalúan esa experiencia los consumidores. Y a menudo hay una brecha, hay una diferencia muy importante y una desconexión donde los consumidores evalúan mucho más, no tan positivamente, el tipo de experiencias que los propios integrantes de la empresa. Entonces hay una desconexión con la realidad frecuentemente que una experiencia, una estrategia de experiencia del cliente busca cerrar. Entonces, con esto quiero presentar a nuestros invitados. Tenemos a Liz Zabaleta, una gran amiga de EGADE, que es directora de marketing y comunicación en Genesis, una empresa tecnológica que precisamente desarrolla soluciones en este tema y muchos más para las organizaciones. Bienvenida, Liz, qué gusto tenerte. Gracias Jaime por la invitación. Y tenemos también, además de Liz, a Cedric Vialle, que es director y e-commerce director en Leeds Adventures, que es una agencia de transformación digital, y también profesor de cátedra en el Tecnológico de Monterrey. Qué gusto tenerte con nosotros también de nuevo en esta tu casa, Cedric. Gracias, Jaime. Un gusto también estar con ustedes hoy. Muchas gracias. Fantástico. Pues después de esa larga introducción que yo di, no sé si antes de comenzar ya con la discusión de ese tema, la exploración, Liz, no sé si tengas alguna reflexión breve inicial con qué abrir y haríamos lo mismo con Cedric. Sí, bueno, yo lo que quisiera colocar en la mente de quienes nos están escuchando y bueno, quienes nos acompañan es
mucho se ha hablado, ¿no? Customer Experience es un tema que ya llevamos décadas bajo investigación, hay mejores prácticas y ya sabemos que es inclusive una prioridad para el management, ¿no? Para quienes administran las empresas, y es una cuestión de supervivencia y de crecimiento. O sea, sin Customer Experience no podemos pensar en sobrevivir y en crecer, ¿no? Y algo que modifica o que empodera el Customer Experience es la tecnología. Entonces, mucho también hemos hablado de estas tecnologías exponenciales que han transformado la manera en la que miramos la experiencia del cliente. Entonces, un poquito dejarles en la mente cuando hablamos de experiencias digitales, ya ponerlo, ya es parte de, ya no es algo diferente, ya la tecnología ya nos da la oportunidad de hablar de experiencias digitales, no nada más de experiencias en general, sino enfocarlo un poquito en experiencias digitales. Entonces, por ahí me gustaría, como introducción, poner esta idea en la mente. Y que eso conecta además, y lo veremos ahorita en la conversación, con la transformación digital, y qué tanto de eso ya llegó para quedarse, y qué tanto de eso pudiese cambiar, no lo sé, ustedes nos dirán, post pandemia. Cedric, por tu lado, ¿alguna reflexión inaugural? Igualmente, yo creo que es un tema de educación mucho también. El tema de tecnología es muy importante y en paralelo el tema cultural. Es verdad que estas transformaciones funcionan si todas las personas en la organización, del nivel operativo al nivel directivo, entienden de qué se trata. Porque todos sí hablan de ser customer-centric, poner al consumidor en el centro, pero la realidad es que al momento de tomar decisiones, generalmente se considera mucho más tema de cómo estamos organizados, cómo funcionamos, quién es responsable de qué, mucho más que qué quiere el consumidor. Entonces, creo que hay mucho un tema de educación y un tema de llevarlo a cada decisión del cotidiano también, siempre preguntarse, ¿es bueno para el consumidor o estamos siguiendo nuestros procesos? O sea, como una especie de mantra que hay que estarse preguntando siempre en la toma de decisiones, ¿no? Fantástico. Y eso da pie perfecto, Cedric, para la primera pregunta que quiero hacerle a ambos. Si quieres, vamos contigo primero, Luis, y luego contigo, Cedric. Y es cómo alinear o cómo comenzar a alinear la organización en todos sus procesos para adoptar una estrategia de experiencia del cliente, y que lo repito también para nuestras audiencias, la experiencia del cliente es para el cliente externo, pero también el cliente interno. También es un tema de employee experience, como también se le suele llamar. Entonces, ¿cómo alinear una organización ya existente a una estrategia de Customer Experience? Entonces, no sé si ahí, Liz, puedes darnos algunas luces y después vamos contigo, Cedric. Es interesante ver o observar el Customer Experience como de forma holística, ¿no? Es un proceso que abraza todas las áreas de la empresa, no nada más. Ya sabemos que no existe un solo responsable de Customer Experience. Sí han surgido roles que están a cargo de la integración del Customer Experience, pero en realidad la experiencia del cliente tiene que ver con todas las áreas de la empresa. Entonces, la primera cosa que una empresa tiene que hacer para pensar en la experiencia de sus clientes, tanto externos como internos, bien lo has dicho, Jaime, es generar o dibujar un Customer Journey. Es este viaje o lo que nosotros queremos que el cliente viva, ¿no? En general existen dos tipos de Customer Journey. Uno es el histórico y otro es el hipotético, ¿no? Podemos dibujar cuál es el Customer Journey desde la historia, ¿no? Obviamente aprovechando los datos y la información que tenemos de él, podemos dibujar el Customer Journey de un cliente, pero también podemos generarlo de forma hipotética como quisiéramos que fuera. Y entonces empezar a generar estrategias para modificar esta experiencia del cliente. Pero, ¿cuál es el viaje o lo que en inglés se llama Customer Journey, que no sé traducir como el viaje del cliente o la jornada del cliente? El peregrinaje, ¿no? Que a veces como empresas te dan una mala experiencia, así se siente, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, estos mapas de Customer Journey son un enfoque para diseñar el proceso, ver todos los puntos de interacción que tiene un cliente
y qué es lo que vamos a necesitar para de alguna manera generar empatía, generar lealtad y generar toda esta transaccionalidad. Entonces, en realidad, el primer paso es definir el Customer Journey. Y yo creo que eso te puede hacer sentido a ti, Cedric. Y tú en tu práctica como un empresario y un líder de una agencia que se dedica a la transformación, ¿qué pudiéramos añadir a ese primer ejercicio del Customer Journey? Si es que eso te hace sentido. ¿Qué otras primeras recomendaciones pudiéramos compartir con la audiencia? No, creo que hace mucho sentido y es muy importante pensar bien en todos los pasos porque muchas empresas luchan para el momento de comparo productos o compro como consumidor y se vayan allá para hacer marketing y empujar. Pero muchos clientes ya son parte de un ecosistema. Si tomamos el caso de Amazon, Amazon creó Amazon Prime. Como lo dijo Jeff Bezos, cuando yo gano un Golden Globes para una serie de Amazon Prime, vendo más zapatos. Entonces también la pregunta es, ¿cómo creamos este ecosistema de productos y servicios que permite capturar el consumidor? Y no solo con marketing, porque también, como decimos, marketing hace la primera venta, pero operación, atención al cliente, hace las siguientes ventas. Entonces, también aquí definir objetivos de negocio que no son solo de corto plazo, pero hablamos mucho de esta Customer Lifetime Value, calcular lo que nos va a generar el consumidor no en una sola venta. A veces luchamos demasiado para una sola venta, pero a lo largo de su vida con nosotros, con un ecosistema de producto y servicio. Entonces, estos objetivos transversales para alinear la organización, creo que es importante. Claro, en EGADE enseñamos que uno de los principales costos de cualquier organización es el costo de adquisición del cliente. Entonces, una vez que ya se volvió tu cliente, quieres fidelizarlo a él o a ella, pero además empoderarlo para que se vuelva un evangelizador, alguien que te promueva y hable bien de ti en redes sociales, etcétera. El Customer Lifetime Value, como gran concepto que complementa el del Customer Journey. Ahora, yo soy, ustedes lo saben, un entusiasta del tema de Customer Experience. De hecho, menciono que en Genesis, en EGADE y nuestros amigos de la revista Forbes, lanzamos, por cierto, un estudio sobre el estado actual de la experiencia del cliente y las estrategias de experiencia del cliente entre empresas en México, que lo pueden encontrar en internet si lo buscan. Pero algo a lo que yo me encuentro frecuentemente una resistencia es que hay organizaciones que dicen, oye, yo ya tengo a mi líder de marketing encargándose de esto. O yo ya tengo a la persona que se encarga de servicio al cliente encargándose de esto. ¿Cuál sería el argumento que ustedes esbozarían? Y ahí, si quieres, vamos contigo primero, Cedric, y luego contigo, Liz, para tener tal vez un rol específicamente de Customer Experience integrando estas diferentes áreas, o bueno, tal vez transversalmente, como se elija en cada organización, pero sí ver esto como algo cualitativamente distinto o adicional a lo que venía siendo marketing o lo que venía siendo simplemente customer service. Sí, totalmente. Sí. Yo creo que es un tema de enfoque diferente. Marketing, tradicionalmente, como lo aprendimos en la época, era los 4P, ¿no? Enfocado en nuestros productos, nuestros precios. Aquí es mucho más pull, no tanto push de te voy a llamar, te voy a acosar para venderte mis servicios, como lo hacen a veces los bancos, los telecom, pero mucho más de cuál es tu problema. Y era muy interesante en otra de estos foros de EGADE, una responsable de Kavak nos explicaba que ellos cambiaron totalmente el modelo de negocio. Entonces, el cliente no quiso compartir coche para hacer un viaje de un punto A a un punto B por tema de seguridad, por tema de COVID. Al contrario, rediseñaron el modelo de negocio para hacer una plataforma de venta de coches de segunda mano, porque el cliente es lo que quiso a este momento. Entonces, casarse con el problema, no con la solución. Y vemos que son temas de modelos de negocio mucho más largo que un solo tema de precio, promociones. Son temas mucho más globales que involucran entonces a áreas de operación, áreas de finanzas, áreas de diseño de producto. Entonces creo que sí va mucho más allá que el único tema de marketing. Claro, Sí. hay un tema de inteligencia con respecto a la ergonomía y la experiencia y necesidades del cliente. Adelante, Liz. Sí, mira, yo creo que Cedric tiene mucha razón tenemos que observar qué es lo que el cliente quiere, en qué contexto está y cuáles han sido, cómo se ha transformado, ¿no? Estar atentos a lo que sucede con el consumidor y explicárselo al board, ¿no? A los directores que toman la decisión
de invertir quizá en un rol específico para Customer Experience o invertir en herramientas, pero explicárselo esto en términos de negocio. Y bueno, aquí traigo unos datos frescos. Así como hicimos el reporte del rol del CXO el año pasado con Forbes, este año ya estamos preparando el siguiente estudio que vamos a lanzar a finales de julio. Y este estudio trata de estudiar o de analizar qué le pasó al consumidor con la pandemia, ¿no? Todo el mundo hablamos de una nueva normalidad y que vamos a regresar a algo diferente. Ya sabemos que vamos a regresar a algo diferente. Entonces, Genesys lo que hizo, tenemos este estudio ya arrancado a nivel global y estamos haciendo las encuestas en México porque queremos datos de México y de Latinoamérica en concreto, no solamente los de Estados Unidos o los de Europa. Y lo que están haciendo es hacer encuestas de los consumidores finales en relación con cuando interactúan con las marcas. Y descubrieron dos grandes grupos. Lo que encontramos es algo curioso, ¿no? Porque todo el mundo diría, todo el mundo se volcó al canal digital, pero no fue tan blanco y negro. Descubrimos que existe una deficiencia de conexión en un grupo de personas, pero hay otro grupo que le cayó muy bien el tema de la pandemia y que incluso su conexión aumentó, ¿no? Entonces, estamos estudiando en qué aumentó y en qué no. Entonces, los que le llamamos los con déficit de conexión, se sienten desconectados, tienen un tema de déficit de conexión humana. Pero por otro lado, sí se volcaron en aplicaciones que tienen que ver con self-service, ¿no? Entonces, para ellos, estas personas que se sienten desconectadas, van y utilizan las aplicaciones por la parte de self-service con las empresas. Y el otro grupo, el que los llamamos los que no tienen déficit de conexión, se volcaron en las aplicaciones o en las herramientas para conectarse con otros seres humanos, ¿no? Entonces, surgieron dos grandes grupos, unos con déficit de conexión y otros sin déficit de conexión. Aquí el tema es ver cómo estos dos grandes grupos se conectan con las marcas, porque en realidad los dos grupos son tus clientes, ¿no? Entonces, la respuesta a tu pregunta es cómo explicarle al cuerpo directivo de la empresa que es importante Customer Experience y es importante dedicar recursos enfocados, es eso. Tenemos que investigar qué está pasando con nuestros consumidores, cómo se están transformando, qué es lo que les está sucediendo. Y la única manera de hacer eso es Customer Experience Management. O sea, necesitamos ir a los modelos de referencia, necesitamos las metodologías, necesitamos los casos prácticos o las mejores prácticas y administrar esa experiencia. O sea, no simplemente arrojar programas de lealtad o arrojar programas de retención de clientes sin averiguar qué es lo que sin administrar la experiencia, qué es lo que está pasando del otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el mensaje o lo que quiero decir es, tenemos que ir a ver qué es lo que está pasando y esa es la manera de explicarle al board de dirección que tenemos que invertir para lograr esa administración de la experiencia, ¿no? De lo que hoy estamos hablando. Liz, creo que tu respuesta embona muy bien también con lo expuesto por Cédric hace unos minutos en cuanto a esta función de inteligencia, de conocer tu mercado, poder incluso identificar perfiles, como tú ya lo estás describiendo en este nuevo estudio de Genesys, y con eso poder repensar cómo atender y realmente dejar valor en cada una de las etapas de interacción, ya sea desde que se acercan a tu marca a través de redes sociales o a través de una llamada o en un evento, un foro, ya el consumo, como el proceso de consumo como tal y la postventa con su posible fidelización. Entonces, sí hay una función realmente estratégica y de inteligencia que, bueno, me están ayudando a hacer el argumento de cómo, de cierta manera, rebasa o trasciende lo que hasta ahora tradicionalmente hacen las organizaciones y te ayuda, pues, a potenciar. No está en contra de lo que ya las empresas venían haciendo, sino que potencia lo que las empresas y fíjate,
¿qué es lo que pueden hacer esas empresas con esta información, ¿no? Del tema de la deficiencia de conexión y la parte humana? La primera cosa que tienen que hacer es priorizar la empatía sobre la velocidad. O sea, cuando hablamos de empatía es porque escucho lo que mi interlocutor está diciendo y hago algo con eso, ¿no? Entonces, priorizar la empatía sobre la velocidad del negocio, comunicarse para conectarse, no solo para vender, que es lo que tú estás diciendo, Jaime. Y la tercera es habilitar experiencias fluidas en base a lo que estamos escuchando. Cuando tú eres empático, escuchas y entonces puedes habilitar experiencias fluidas en todos tus puntos de contacto. Exacto. Comunicar es escuchar, lo dijiste, Liz, es eso, escucha digital. Digital listening, también se requiere tomarse el tiempo y la humildad para escuchar. Si tuviéramos más organizaciones escuchando, no tendríamos esa brecha en customer experience que ya describí entre lo que opinan dentro de la empresa y lo que opinan fuera de la empresa, no tendría que ser tan grande, ¿no? Estaríamos más conectados y más presentes en la realidad de cómo son las cosas. Ahora, ambos hablan mucho de la digitalidad, de herramientas digitales. ¿Qué tanto es lo digital un requisito para una buena experiencia, una buena estrategia de experiencia del cliente? Vamos contigo, Cedric, y regresamos contigo, Liz. De acuerdo. Sí, totalmente. Yo creo que aquí hablamos, como lo mencionaba Liz, también esta empatía, entender cómo vive el consumidor y salir un poco de nuestra visión de canales, ¿no? Yo creo que hoy hablamos mucho de omnicanalidad, porque lo que vimos también mucho durante la pandemia, la gente está en casa y tal vez quiere que le llevamos a la casa sus productos o quiere ir a la tienda, pero a la tienda después no hay a veces suficiente inventario, suficiente productos y tener un kiosco digital que le da acceso a más producto. Entonces creo que el digital es una moda, pero más que todo es este tema de omnicanalidad, es decir, ¿qué quiere el consumidor? El consumidor es agnóstico del canal, ¿cómo desarrollamos servicios de la tienda a la casa, el web a la tienda, del web a la casa? Realmente todos estos lugares en los cuales se mueve el consumidor. Y por ejemplo, hablaron de comunicación, de empatía, creo que el canal, por ejemplo, de WhatsApp. Muchos clientes no se sienten cómodos comprar en línea, pero se sienten mucho más cómodos comprar a través de WhatsApp y de una liga de pago, de un pago en una tienda de conveniencia. Entonces, ¿cómo también desarrollamos canales adaptados a el nivel de confianza que tiene el cliente en nuestros canales tradicionales o a la practicidad también de su modo de vida que está evolucionando? Entonces, creo que es desarrollar esta visión omnicanal más que únicamente pensar un canal o el otro. No sé cómo Liz también lo... Sí, efectivamente. Yo lo que pienso, y bueno, pensamos en Genesis con todo este tema de empatía en acción y cuál es la propuesta para nuestros clientes utilizando tecnología es, nosotros creemos que las experiencias digitales serán cada vez más inmersivas, ¿no? Y ya no las vamos a notar. O sea, ahora, pues sí, notamos entre una experiencia física en una tienda, que también tiene tecnología atrás, pero ya sí notamos cuando hay tecnología, porque ahorita las interfaces del teléfono celular o de la computadora nos obligan a ir a través de menús, o sea, un proceso cognitivo mucho más no natural, ¿no? Porque nos obliga a ir a través de menús. Las tecnologías emergentes, como las conversacionales, las de inteligencia artificial, las que nos identifican desde nuestros biométricos, por ejemplo, toda esta interacción con la tecnología va a ser mucho más inmersiva y ya no la vamos a notar, ¿no? La tecnología se va a hacer cargo de este proceso cognitivo de ir a un menú y entonces voy a seleccionar y luego tengo que poner aquí el color y luego tengo que decirle al sistema quién soy, qué es lo que me gusta. Todo eso, las nuevas tecnologías se van a hacer cargo de eso y entonces las conversaciones entre humanos y máquinas o bots van a ser cada vez más naturales, en primera. En segunda, las experiencias de realidad virtual o de extendidas van a ser mucho más estables. O sea, ya en vez de ir a través de, por ejemplo, si voy a IKEA y en vez en su menú de quiero poner un silloncito aquí y quiero poner un tapetito aquí,
ponerme unos lentes de realidad virtual y escoger, va a ser mucho más rápido porque la tecnología va a funcionar mucho mejor, va a ser mucho más ergonómica. Y en tercera, la tecnología va a ayudar a las marcas a anticipar lo que los clientes quieren. Entonces, las experiencias digitales van a ser las experiencias. O sea, ya no vamos a notar la línea en donde hay tecnología y en donde no hay y sí hay. Y ya no vamos a notar el canal en el que estamos, ¿no? Si ya estamos en la tienda o si estamos en el celular, o sea, ya va a ser mucho más inmersivo y fluido. Eso es lo que nosotros creemos que va a suceder con las experiencias digitales. Entonces, esa es la tendencia, eso es a lo que va. En 10 años ya no vamos a darnos cuenta, ya no vamos a tener que lidiar con menús, ya va a ser mucho más natural, ¿no? Y ahí, si me permites, Liz, y ahí donde haya humanos interactuando con la otra persona, seguramente van a ser personas pues, mucho más empoderadas, mucho más capaces de dar una experiencia realmente de asesoría, de venta consultiva, ¿no? Con mucha más profundidad y mucha más capacitación para ello. Cédric, hasta ahorita digo, ¿esto te hace sentido a ti en la práctica también? Totalmente. Yo veo dos elementos que quiero complementar cuando lo que dice Liz es totalmente la verdad. La interfaz más natural es la voz, la vista. Entonces, cuando Amazon desarrolla Alexa, parece un gadget bonito que es para divertir a los niños. No, la realidad es que cuando digo Alexa, quiero pilas, no estoy eligiendo ni un supermercado, ya estoy en el ecosistema de Amazon y después Amazon me va a proponer sus pilas Amazon Basics. Entonces, es muy concreto después cómo están capturando este consumidor. Cuando tú dijiste, Jaime, también que efectivamente personas mucho más capacitadas es muy verdad. ¿Qué vemos? Por ejemplo, hablamos de atención al cliente. Tradicionalmente, el trabajo de agente de atención al cliente no era muy valorado en las empresas, se buscaba personas pocas calificadas, con mucha rotación. Hoy se transformó totalmente en un hub de Customer Interactions, ¿no? Mucho más esta omnicanalidad, alguien que puede manejar varios canales, que puede quedarse horas si se necesita para resolver un problema de cliente como Zappos lo hacía, ¿no? Asegurar que nos enfocamos en la resolución del problema y no solo en el tiempo de respuesta. Y no solo en el porcentaje de venta en este momento, pero pensamos largo plazo. Si hay que resolver el problema del cliente, hay que pasar tiempo, lo hacemos y se requiere personal mucho más calificado, capaz de identificar, capaz de priorizar, capaz de manejar varios canales, escrito en lenguaje oral, y entonces sí hay una evolución también de la organización y de los perfiles. Maravilloso. Nos estamos acercando al fin de esta conversación que pudiera durar por horas, estoy seguro. Y para aquellas personas en la audiencia donde hemos realmente sembrado una inquietud o hemos profundizado ya quizás una convicción emergente sobre la importancia de la experiencia del cliente, ¿qué pudiéramos recomendarles para que ellos internamente sean mucho más elocuentes para convencer a la dirección de la empresa en invertir en esto y en ver un valor? Es decir, ¿qué metodologías y qué elementos de persuasión adicionales, sobre todo cuantitativos, métricas como Net Promoter Score u otras que ustedes puedan sugerir, debiéramos de poner al alcance de nuestra audiencia? Liz y luego Cédric, por favor. A mí me gustaría resumir mi conclusión en 4 consejos o recomendaciones a los líderes empresariales, ¿no?, que nos están escuchando. La primera tiene que eso es algo que escuchamos mucho, es el cliente debe de ir en el centro, eso ya lo sabemos. Es fácil decirlo, quizá difícil de hacerlo, pero sí la parte más importante de cualquier empresa tiene que ver con innovar y ejecutar o entregar su propuesta de valor siempre con el cliente en el centro. La segunda, esa ya es conocida. La segunda tiene que ver con que los datos son el elemento vital. O sea, conseguir los sistemas, los procesos, hacer lo que se tenga que hacer para conseguir los datos. O sea, los datos es como el lifeblood. O sea, es el elemento vital, es la sangre vital de los procesos de experiencia del cliente. La tercera recomendación o consejo es buscar el éxito a través de la integración, ¿no? Integración de las expectativas del cliente con los objetivos de negocio, integrar
integrar estos dos elementos desde un punto de vista comercial, o sea, siempre haciendo una integración de lo que el cliente, de las expectativas del cliente, porque además es la ventaja competitiva, ¿no? Y la cuarta es que siempre consideren la tecnología como un prisma. Un prisma es algo que aumenta lo que está sucediendo. Si lo estás haciendo bien, lo amplifica. Si lo estás haciendo mal, también lo amplifica. Entonces, cada interacción con el cliente, en cada canal tecnológico, hay que cuidar la parte tecnológica. La tecnología es un prisma, ¿no? Genera un aumento, ¿no? No, y de hecho estás haciendo un favor, por cierto, en el sentido de tener organizaciones más inteligentes que generan la data y saben qué hacer con la data. Y un pequeño anuncio es que en EGADE estamos lanzando este verano un programa que se llama Organizaciones Inteligentes, precisamente para generar empresas con esta data, que la analicen y que esto pueda potenciar estrategias de transformación digital, de una mejora en su experiencia del cliente, etcétera. Entonces, bueno, eso es un pequeño anuncio para quien quiera saber más de este programa. Cedric, también takeaways aplicables para nuestra audiencia. Sí, yo creo que hablaste del tema de objetivos e indicadores. Creo que hay que quitarnos a veces algunos indicadores que llamamos nosotros de vanidad. Les doy un ejemplo. Un indicador que seguimos mucho, por ejemplo, en marketing digital es el ROA, el Return on Advertisement Spending. Por ejemplo, vimos un cliente que tenía un ROA de 20, ¿no? Significa yo gasto 1 en publicidad, en Google Ads, y me regresa 20 en ingresos. Pero tal vez eso significa que no estoy aprovechando, tal vez estoy dejando muchísimo en la mesa. Tal vez puedo gastar mucho más, generar mucho más ingresos, capturar mucho más clientes que sí me van a costar un poquito más, pero que me permiten aumentar muchísimo el pastel. Hoy las empresas funcionan mucho como tengo un presupuesto, por ejemplo, limitado en marketing, y a veces hay que retar esto, hay que retar, hay que tener una visión un poco más global. Tal vez si bajo una ROA de 10, sigo ganando muchísimo dinero y aparte capturando clientes afuera de mi universo tradicional, porque tal vez si tengo una ROA tan alto es porque vienen los clientes naturales, los que ya me conocen, que me cuestan poco para ir a buscar, pero entonces estoy dejando todos los otros a la competencia. Entonces creo que retar nuestros indicadores, desarrollar una visión un poco más global. Efectivamente hablamos de Customer Lifetime Value, no solo el margen del día, pero también efectivamente estoy ganando clientes a lo largo del tiempo y estos me están trayendo valor. Y creo que regresaría al tema de educación, porque las empresas no están convencidas, porque muchas veces no entienden qué está pasando. Entonces creo que es muy importante hacerle entender cómo estas cadenas de valor se están transformando, como alguien que era un socio, un cliente, se vuelve un competidor del día al otro, entender cómo están moviendo todo el negocio para desarrollar una visión un poco más global, ¿no? A veces es un poco también pues funcionamos siempre así y el éxito, a causa del éxito no retamos mucho el cotidiano y el futuro, ¿no? Entonces creo que la educación es clave. Qué paradójico y qué interesante lo que estás señalando, Cedric, que a veces que te esté yendo muy bien con tu retorno sobre tu presupuesto de publicidad significa que estás dejando mucho más sobre la mesa que si fueras un poco más elaborado y sofisticado en tu estrategia, podrías obtener muchísimo más. Entonces, lejos de ser un indicador de éxito, es un indicador de potencial desaprovechado. Pues ha sido una conversación fascinante, hemos tocado varios temas, tú hace unos momentos, Liz, incluso resumías varios de ellos, hemos hablado sobre cómo la experiencia de tu cliente debe de ser un mantra, yo me atrevía a decir, en cada decisión de la organización, la visión holística que se requiere para integrar el customer experience en toda la operación de la organización, porque estamos hablando de clientes externos, pero también internos. Nos hablaban, por supuesto, del Customer Journey, mapear ese viaje, ese peregrinar de tu usuario, de tu cliente, tanto el histórico como ha sido hasta ahora, viéndolo crudamente, para bien y para mal, pero también el hipotético, que es cómo nos gustaría que fuera y cómo cerrar esa brecha. Se ha hablado también de la métrica del Customer Lifetime Value, que es el valor que podrías obtener a lo largo de la vida de tu cliente y no solamente pues de una sola transacción, ¿no? Que eso conecta con temas de fidelización, evangelización, promoción, que tu cliente promueva también en sus propias redes lo que tú ofreces.
Nos mencionabas, por cierto, Liz, nos mencionabas el estudio, el de Genesis por publicar. Entonces voy a seguir resumiendo más algunos puntos y quisiera al final nomás que nos digas dónde, si en el sitio de Genesis y que nos digas el URL, donde la gente próximamente pueda conocer tu estudio. Sí, ahorita les platico. Muy interesante. Hablamos de la omnicanalidad como un aliado muy importante de las estrategias de experiencia del cliente y la digitalización, ¿no? Y la digitalización llegó para quedarse, que creo que nuestros dos invitados coinciden en que pronto vas a tener una experiencia fluida donde lo que es presencial, lo que es humano, lo que es digital, va a ser lo que se dice en inglés seamless, es decir, una experiencia sin costuras. Y que ahí donde haya humanos interactuando contigo, podrán ser personas mucho más empoderadas y capacitadas para poder asesorarte con un grado realmente excepcional. Y finalmente, pues lo que mencionábamos, ¿no? De estos indicadores de vanidad, que tal vez te está yendo muy bien con tu publicidad, pero eso tal vez es una invitación a hacer las cosas aún mejor. Muchas gracias. Y Liz, dinos, por favor, ¿dónde pueden encontrar? Sí. A ver, ahorita estamos, conforme estamos hablando, el estudio está sucediendo en otras partes del mundo, ¿no? El de Estados Unidos ya concluyó, se está generando en Europa y en Latinoamérica también. Para México vamos a tener un enfoque, sí vamos a tener una muestra importante, entonces son números locales, que eso para nosotros es muy importante. El estudio se llama La crisis humana de conexión, ¿no? Y es en realidad, estudia al consumidor en el contexto de la pandemia, ¿no? Y cuál es la utilización digital, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones? ¿Qué es lo que le ha pasado a su conexión humana? ¿No? Y entonces viene este descubrimiento de dos grandes grupos que se comportan distinto, muy revelador para aquellas marcas que quieran construir o poner la empatía en acción, ¿no? A finales de julio vamos a hacer un evento de lanzamiento, igual que hicimos el año pasado. Bueno, sí va a estar en nuestro sitio, por supuesto. Entonces, si pueden buscar en Google, se va a llamar La crisis humana de conexión. Bien, Espacio Genesis, y con eso ya lo encuentran. Espacio Genesis, y con eso van a llegar, porque, bueno, obviamente lo vamos a poner, vamos a hacer lo que nos toca hacer para que los spiders de Google lo encuentren de esa manera. ¿Ok? Entonces, maravilloso. Estudio bastante revelador, y ya te pido, Foro, para que me dejes explicarlo y presentarlo cuando... Por supuesto, Lisa, esta siempre, EGADE, siempre tu casa. Pues esto fue Future Forum de EGADE Business School sobre el tema Customer Experience Management. Tuvimos a Lisa Valeta, directora de Marketing y Comunicación de Genesis, y a Cedric Vialle, Digital and E-Commerce Director en LITS, LITS Adventures, y profesor de cátedra aquí en EGADE en el Tecnológico de Monterrey. Yo fui su anfitrión, Jaime Martínez Bones, director de la sede Ciudad de México de EGADE Business School. Y atentos a sus preguntas que hayan ido surgiendo, y las iremos contestando, y nos vemos de nuevo muy pronto. Muchas gracias a todos. Retador. Inspirador. Amplía tu visión. Te abre la mente. EGADE MBA, una experiencia de vida que te transforma como persona, como profesional y como líder en un entorno global. Me gusta el balance entre el conocimiento y la experiencia práctica, siempre con foco en la innovación y en la transformación en el mundo de los negocios. Intégrate a una comunidad de líderes académicos y alumnos de más de 30 países. Tengo un entendimiento mucho más profundo del mundo de los negocios al poder compartir y aprender de profesores y alumnos. Conecta con alumnos y profesionales de universidades líderes en el mundo. Hacer el MBA es una gran oportunidad para ampliar tu networking con gente de todo el mundo que tiene un gran impacto en tu carrera. Impulsa el crecimiento de tu carrera profesional en la institución más globalizada de América Latina. Obtuve mi doble grado con EGADE y una universidad en el extranjero. Para mí es muy importante porque esto me abre un mundo de oportunidades. Acelera tus oportunidades de crecimiento y descubre todo tu potencial como líder. EGADE Business School. Minds Igniting Change. La era digital requiere de liderazgo innovador. ¿Estás listo? Especialidad en Estrategia Digital de EGADE Business School. Un programa único, donde desarrollarás tus competencias para liderar la transformación digital de las organizaciones. Nuestro plan híbrido es la combinación ideal de una visión de negocios con conocimientos técnicos,
diseñado en conjunto por EGADE Business School y la Escuela de Ingeniería del Tecnológico de Monterrey. Formato ejecutivo con un modelo de aprendizaje experiencial y práctico que te ofrece certificación de empresas líderes. Desarrolla tus competencias para diseñar soluciones digitales para los negocios en tan solo un año. Especialidad en Estrategia Digital de EGADE Business School. La escuela de negocios número 1 en América Latina. Challenge the present. Shape the future.